Ahora, vamos a ver un poco qué es el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando Jesús habló de arrepentirse, aquí en el versículo 3 y en el versículo 5, usó la misma palabra en el griego original en el cual está escrito los evangelios. Y es la palabra metanoete. Metanoete. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir cambien de disposición mental. Si uno lo tradujera según el griego, el castellano, literalmente, esa palabra metanoete en griego quiere decir cambien su disposición mental. ¿Cuántos vinieron el sábado pasado? ¿De qué hablamos el sábado pasado? A ver, le voy a tomar examen. La metamorfosis. ¿De qué hablamos? De Cambio de pensamiento. De cambiar el pensamiento, ¿no? Por eso es que hoy seguimos un poquitito hablando acerca de este tema, de cambiar el pensamiento. Uno de los significados de la palabra arrepentirse, en este caso Jesús usó esta palabra, pero hay otras más en griego, después las vamos a ver, pero en este caso Jesús habló esta palabra y dijo, cambien su disposición mental. ¿No? O sea, de golpe Nico viene un día y me dice, pastor, la verdad yo soy un tonto. ¿Qué le voy a decir yo a Nico? Nico, arrepentite. ¿Qué quiere decir eso? Nico, cambia tu manera de pensar, porque vos no sos ningún tonto. El otro día hablábamos que el hombre es lo que piensa que es, pero que es muy diferente lo que nosotros creemos de nosotros mismos de lo que Dios cree de nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Y que a veces nosotros tenemos un pensamiento como el pensamiento de un gusano que se arrastra por el mundo. Pero dentro de nosotros hay una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Y dependerá de que yo me arrepienta, dependerá de que yo cambie mi manera de pensar, que realmente me voy a convertir en aquello para lo que Dios me creó. Porque Dios me creó para que sea igual a Dios. ¿Sí? No están muy convencidos. Amén. Dios te creó para que seas igual a Él. Amén. Más o menos. Más o menos. Como de a poquito va entrando. A ver, lo voy a decir de nuevo. Dios te creó y me creó para que seamos igual a Él. Amén. Ahí me gustó más. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, dice el libro de Génesis que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Él nos creó para que seamos igual a Él. Y Él vino a la tierra, descendió del cielo, porque nosotros, ¿sí? Al apartarnos de Dios, al alejarnos de Dios, dejamos de entender cómo somos realmente. Y el otro día hablábamos de toda la influencia que nuestra mente ha tenido a lo largo de miles de años y también a lo largo de nuestra vida, corta o larga que sea, de todo lo que influye en nuestro pensamiento. Nuestra estructura mental está influida, decíamos, por factores familiares, culturales, históricos, el pensamiento de masas actual, hay un montón de factores, las maldiciones generacionales que pueden ser genéticas o espirituales, hay un montón de situaciones que ejercen influencia en mi manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y decíamos el otro día que el hombre no tiene pensamientos aislados. Yo no es que de golpe digo soy un tonto porque se vino como un globito a mi mente y se me puso acá arriba y soy un tonto. No, eso tiene que ver con un montón de cosas que me hicieron creer que soy un tonto. Y yo como termino actuando, Un tonto. como un tonto.
¿no? Si yo digo no puedo, no voy a poder. Si yo digo no tengo lo suficiente, no voy a poder hacer nada. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que tal lo que el hombre piensa de sí, eso el hombre termina siendo. Y acá Jesús dijo que nos tenemos que arrepentir en el sentido de que tenemos que cambiar nuestra disposición mental. Disposición mental. Y el otro día hablábamos de las fortalezas, ¿se acuerdan? Y hablamos de las fortalezas, que la Biblia dice que tenemos que destruir esas fortalezas que hay en nuestra mente, que esas fortalezas la Biblia las llama argumentos. Argumentos, o sea, son todos los argumentos que nuestro corazón tiene y que expresamos con nuestros labios, que lo anteponemos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿no? Y eso nos pasa, a mí me pasa como pastor, a vos te pasará como cristiano cuando le predicas a un incrédulo, y a veces mismo a cristianos uno les predica y les dice cuál es el plan de Dios para su vida, porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere sacar de ese complejo de inferioridad que tenés. ¿Y qué me contestan? Pero pastor, si usted supiera lo que yo he vivido, si usted supiera lo que me hizo mi papá, si usted supiera la manera que yo viví, todo lo que yo pasé, esos son argumentos. Esos argumentos le impiden a la persona ser lo que Dios quiere que sea. Y la Biblia dice que uno los tiene que destruir, esos argumentos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese pasaje de 2 de Corintios 10:4 que dice que tenemos armas poderosas para destruir esas fortalezas que son los argumentos. O sea, ¿cuáles son las armas poderosas? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Si tenés el poder del Espíritu Santo, tenés un arma poderosa para destruir todo argumento de tu mente que te impide ser igual a Cristo. Y el otro día decíamos que esto es un proceso que comienza desde el día que me convierto hasta el día que el Señor me lleve. ¿No? Y la Biblia dice que en el último día, ya sea que sea arrebatado, como dice la palabra de Dios, o que morí y Dios me va a resucitar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a resucitar? Esa es nuestra fe. Sí, el otro día fui a un negocio y el dueño del negocio dice: cuidado que ahí viene el pastor, pórtense bien. Entonces una persona hablaba de la desgracia de la muerte. Yo le dije: Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y esta persona dijo: sentí un escalofrío cuando usted decía eso, porque es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que vamos a resucitar. Amén. Ahora, si el Señor viene antes, nos va a arrebatar. Dice: no todos moriremos, dice Pablo en Tesalonicenses, sino que algunos moriremos y otros seremos arrebatados en el último día. Pero en ese momento, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, hace ¿cómo se dice? Parpadea, hacelo, a ver. ¿Lo hiciste? Yo ni me di cuenta. A ver, hacelo de vuelta. Es un instante, ¿no? Bueno, así dice la palabra de Dios. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a su imagen. Y Juan dice: seremos iguales a Jesús porque le veremos tal como Él es. Ahora, mientras tanto, vamos siendo transformados siempre y cuando tengamos y cambiemos nuestra disposición mental. O sea, siempre y cuando nos quitemos el cassette de los argumentos. Qué viejo que es el pastor. Tendría que haber dicho el chip, ¿no? Bueno, yo tengo cassette. ¿Qué quiere que le diga? No sé, Emiliano debe tener chip. Yo tengo cassette. Algunos tienen CD, ¿no? Porque son más jovencitos. Bueno, yo me saco el cassette.
Pero todos los días nos tenemos que sacar ese cassette que nos dice: sos un fracasado, vos no podés, vos no servís, vos no tenés, vos no valés nada. Todos esos son argumentos que están en la mente. Y Jesús dijo, ¿sí? Si no os arrepentís, o sea, si no cambian su disposición mental, ¿qué dice? Todos perecerán igualmente. Porque ¿cuándo yo no creo lo que este libro dice? ¿Cuándo yo no creo lo que este libro dice? Cuando no me saco el cassette, cuando no me saco el chip, ¿no? Entonces pongo argumentos, le pongo argumentos a la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos leen la Biblia? Amén. A ver, quiero mirar bien, ¿cuántos leen la Biblia? A ver, ¿cuántos leen la Biblia? A ver, ¿todos leen la Biblia? Muy bien. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? A ver, levanten su mano. Gracias por la sinceridad. Gracias por la sinceridad. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos comen todos los días? ¿Vos no comés, Rosa, todos los días? ¿No? ¿No comés todos los días? ¿Eh? Bueno, pero el desayuno es comida, levanta la mano. A ver, ¿cuántos comen aunque sea una galletita por día? Todos. Ahora, si comes lo que alimenta el cuerpo, ¿por qué no comes lo que alimenta el espíritu, que va a vivir para siempre? Porque el cuerpo, te guste o no te guste, se va a terminar muriendo. Silencio, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre. Ahora, yo todos los días, querido hermano, todos los días necesito leer la Biblia. Todos los días necesito leer este libro. Miren qué roto que está. Está todo manchado de mate, está subrayado, tiene fechas cuando Dios me habló. Todos los días necesito leer la Biblia, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, nada de leer esas cosas que vienen de internet, por favor. Tenés que leer la Biblia. ¿Qué es lo que tenés que leer? Nada de leer otros libritos. Si querés, lee otros libritos, pero siempre y cuando, primero que nada, leas la Biblia. No, pastor, yo leo devocionales que me mandan por internet. Está bien, pero primero lee la Biblia. Porque Dios te quiere hablar a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y es la única manera de que vos puedas cambiar tu mente. Es la única manera de que Dios te haga la cabeza, si querés entenderlo así. Es la única manera. Ahora, a veces pasa, ¿no?, que yo abro la Biblia y el Señor dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Y entonces uno dice: sí, Señor, pero hace 10 años que estoy enfermo. Y uno se enoja con Dios. No, ¿qué pasó? Uno le pone argumentos a Dios, ¿no? Uno le pone argumentos a Dios, ¿sí? Y uno empieza ahí a argumentar con Dios. ¿Qué son esos argumentos? ¿Y qué dice la Biblia que tengo que hacer con los argumentos? Destruir. Los tengo que destruir. Tengo que destruir los argumentos. Porque cuando Dios me habla, dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea que si Dios me dice: yo soy Jehová tu sanador, yo tengo que decir: gloria a Dios, estoy sano. Y ahí es donde Dios me sana. Si Dios te dice: yo soy Jehová Jireh, tu proveedor, yo soy el Dios suficiente para todas tus necesidades. Y vos decís: sí, Dios, pero vos porque vivís en el cielo y no hay inflación. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy poniendo argumentos. Porque yo no llego a fin de mes, yo llego al día 15, porque la plata no me alcanza, porque se me va entre los dedos. Pero las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Si Dios me dice: yo soy el Dios suficiente, tengo que decir: gloria a Dios.
Y si no tenés trabajo, tenés que saber que Dios te está dando un trabajo. Amén. Amén. Tengo que sacarme el chip, el cassette, el CD, no sé, la notebook, lo que quieras, arrancátelo, sacátelo, porque todo eso tiene que ver con una naturaleza terrenal, es la naturaleza del gusano que se arrastra. Pero dentro tuyo y dentro mío está la naturaleza de Cristo. Y Cristo es victorioso, Cristo es poderoso, Cristo venció la muerte, Cristo venció el fracaso, Cristo venció la desgracia y Cristo venció a Satanás. Y ese es el que está dentro tuyo. Cuando Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo, yo tengo que decir gracias, Señor, porque tú estás conmigo todos los días como poderoso gigante, y lo tengo que declarar, porque la Biblia dice que no basta solamente con creerlo, sino que además tengo que declararlo. Yo tengo que declarar lo que creo para que yo reciba lo que creo. La manera de declarar, la manera de recibir lo que creo es declarándolo. Amén. Imagínense, supónganse que mañana ustedes van al banco, ¿no? Ahí Rosa va, ¿sí? Al banco, va al cajero y le dice, deme $1.000.000 que tengo invertido. ¡Wow! Ya te profeticé. No, vamos a decirlo de otra manera. Va Rosa, se presenta delante del cajero, ¿no? Y vengo a hacer un retiro, ¿no? Dice ella. Entonces el cajero le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Cuánto? Y Rosa se queda callada. Entonces el hombre le dice, ¿cuánto? Y Rosa no dice nada. ¿Cuánto le va a dar el cajero? Nada. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, o sea, seguro que ella cree que tiene lo que tiene en el banco, pero si no lo dice, nunca va a recibir nada. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no callamos y no declaramos lo que creemos. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para ser justo delante de Dios, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que Dios quiere es un cambio de mentalidad. Ustedes saben que hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para expresar la palabra arrepentimiento, ¿sí? Hay 2 verbos y un sustantivo, ¿sí? El verbo metanoeo, como yo no soy griego me cuesta, que era la palabra que recién dijimos. La palabra metamelomai, mire que son complicados los griegos, ¿no? Y la palabra metanoia, 3 palabras. Ahora vamos a ver, la palabra metanoeo, sí, habla de un cambio ético en el modo de creer. Ahora, lo interesante es que las 3 palabras, en el aspecto de lo que tiene que ver con las ideas, las 3 dicen lo mismo, ¿no? Dice cambiar de idea, convertirse, arrepentirse, sentir remordimiento y contrición y sentirse compungido, ¿no? Esta es una de las palabras, sentirse compungido, sentirse contrito por el pecado, por lo que uno ha hecho, sentir remordimiento por lo que uno ha hecho y cambiar de idea. Luego está la palabra, también que es un verbo, metamelomai, ¿sí? Que también es sentir remordimiento y arrepentirse, cambiar de idea con respecto a algo que pienso con remordimiento, y pensar de un modo diferente, Y por último el sustantivo metanoia, que también es un cambio de idea, pero lo que expresa metanoia es que ese cambio de idea me tiene que llevar a un cambio de conducta. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace dos fines de semana atrás? Que hablamos de la conducta, ¿no? Y
O sea, todas estas palabras que expresan lo que solamente en castellano es arrepentirse, no hay tantas palabras para arrepentirse, pero expresan remordimiento, contrición por el pecado, sentirse compungido y sobre todas las cosas, sí, sobre todas las cosas, cambiar de manera de pensar. Y, como decíamos, la última, un cambio de idea que me lleva a un cambio de conducta. Ahora, los judíos, en el tiempo de Jesús, ellos pensaban, ¿sí? Ellos pensaban que estos judíos que habían perecido, unos porque Pilato los había matado, y otros porque se les cayó una torre encima, ellos tenían la idea de que eran más pecadores que el resto de los judíos. Y Jesús les acomodó las ideas, o sea, les hizo cambiar la manera de pensar. Y les dijo, ¿no?, las siguientes palabras. O sea, lo que Jesús les quiso decir es que todos los hombres estamos en igualdad de condiciones. Todos los hombres estamos en igualdad de condiciones. Y lo expresó en el versículo 3 y en el versículo 5, ahí de Lucas 13, donde dice exactamente lo mismo. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, mire lo que dice, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Y ahora vamos a profundizar qué quiere decir esto de que todos pereceremos igualmente si no nos arrepentimos, ¿no? Jesús, con esta palabra perecer, ¿sí?, con esta palabra perecer, se refirió justamente a perder el alma. Jesús estaba hablando, cuando dijo perecer, dijo que si no nos arrepentimos, vamos a perder el alma. ¿Qué es lo que vamos a perder? El alma. Ustedes saben que el ser humano fue creado por Dios para vivir eternamente. Esa es una de las cosas que nos convierten en semejantes a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Amén. Bueno, el ser interior que está dentro de cada uno de nosotros, ¿sí?, también fue creado para vivir eternamente. Este cuerpo tiene un tiempo de vencimiento. O sea que va a llegar un día en que se va a terminar muriendo. Pero lo que está dentro de nosotros, que es el alma y el espíritu, fueron creados por Dios para vivir eternamente. ¿No? O sea, el alma, que es mi persona, mi yo, lo que me identifica conmigo mismo, ¿sí?, está creado por Dios para vivir eternamente. Ahora la pregunta es, ¿dónde va a vivir eternamente el alma? Por eso la palabra pereceréis, que usó Jesús, vamos de vuelta al original. Siempre cuando uno quiere entender un poco más de lo que Jesús dijo, tiene que entenderlo en el idioma original que lo dijo. Ustedes saben que el griego es un idioma muy rico, mucho más rico que el castellano. Lo que a veces en el castellano se expresa con una palabra, el griego tiene muchas palabras para expresarlo. La palabra que usó cuando dijo pereceréis, aquí en Lucas capítulo 13, es apolestai. Apolestai. ¿Sí? ¿Y saben lo que quiere decir esa palabra apolestai? Quieren decir, van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Y uno dice, ¿dónde van a ser destruidos? No, o sea, si no se arrepienten, todos, dijo Jesús, todos ustedes, y ahí no excluyó a nadie, dijo, todos ustedes, si no se arrepienten, van a perecer, o sea, van a ser destruidos. Y uno se pregunta, ¿dónde van a ser destruidos? Bueno, Jesús habló claramente acerca de la vida eterna, ¿sí?, en la presencia de Dios,
para los que se arrepienten de sus pecados y siguen a Cristo todos los días de su vida. Jesús habló claramente acerca de la vida eterna que pasaremos en la presencia de Dios en el cielo, junto con Él por los siglos de los siglos, para aquellos que se arrepienten y para aquellos que viven a partir de ese momento que se arrepienten todos los días de su vida siguiendo a Jesús y obedeciéndole a Él. Pero también Jesús vino a hablar acerca de la muerte eterna en un lugar de tormento, ¿sí? Donde dice la Biblia que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, para los que no se arrepientan. Esto es lo que vino a expresar Jesús. Esto lo sabemos a partir de que Jesús vino a la tierra y Él lo expresó de esta manera. Usted me dirá, bueno, pastor, pero hay otros caminos. No seamos tan radicales, no seamos tan fanáticos. A mí me explicaron otras cosas también aparte de eso. Pero fíjese que Jesús dijo, ustedes, si no cambian de pensamiento, van a ser destruidos. Si ustedes no se abren y no dejan de lado los argumentos de su mente, Jesús dijo, van a ser destruidos. O sea, yo puedo argumentar todo lo que se me dé la gana. Y Dios me da la libertad. Dios me da la libertad mientras vivo. Mientras vivo, puedo pensar como quiero, puedo hacer lo que quiero, puedo decir lo que quiero, puedo tener mi manera de pensar hasta que se me termine la vida. Pero Jesús, ¿sí? vino a advertirnos, vino a hablarnos acerca de la verdad. Y nos dijo, todos, si no se arrepienten, todos serán destruidos. Y Él cuando dijo todos, ¿qué quiere decir en griego todos? Todos. ¿Qué quiere decir en castellano todos? Todos. O sea, ¿hay alguno que quede afuera de eso? No sé, pensá en alguien bueno. ¿Se te viene a la mente alguien bueno? Un prócer, una estrella de fútbol, no sé, alguien que hace beneficencia, alguien que se porta bien. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Todos. ¿Todos quiénes? Los que no se arrepienten. Serán destruidos. Ahora, la palabra que usó, todos los que siguen con esos argumentos en su mente, está bien, hagan lo que quieran, sigan con esos argumentos de su mente, pero van a ser destruidos. Jesús expresó algo radical cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Hola? Amén. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, nadie llega a Dios si no es a través de mí. Entonces, está bien, usted me puede decir, pastor, no sea tan fanático. Usted puede pensar como quiera, pero yo le tengo que decir la verdad de este libro, que hace 32 años que lo leo y no le he encontrado un solo error. Es más, todo lo que Dios me dijo personalmente que me iba a ocurrir, me ocurrió. Porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Y el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No una religión, ¿sí? No una religión. La persona de Jesucristo, que quiere a través del arrepentimiento entrar adentro mío, luego vamos a explicar cómo es esto, entrar adentro mío y a partir de ahí tomar el control de mi vida, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones y de mis pensamientos. Jesús fue absolutamente contundente con respecto a eso. Jesús dijo, yo soy el único camino a Dios. Los hombres han inventado otros caminos.
Pero Dios no ha dispuesto otros caminos, los hombres lo han inventado. Pero no es Dios el que lo dispuso de esa manera. Dios dispuso que en ningún otro haya salvación, sino en Jesucristo. Él es el único camino que lleva al Padre. Y el sacrificio que Él hizo hace 2000 años, de una vez y para siempre, por mis pecados, y el arrepentimiento de mis pecados, es la única manera de acceder al perdón que Él le dio a la humanidad cuando murió en la cruz. Porque la Biblia dice que en la cruz Dios estaba no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. O sea, Dios no le toma en cuenta a los hombres los pecados, a ningún hombre. Pero ¿cómo se hace efectivo esto en mi vida? ¿Cómo yo lo recibo para que personalmente sea un beneficio en mi vida? Únicamente, decir junto conmigo, únicamente a través del arrepentimiento. Únicamente. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sí, es como un hijo. Ustedes vieron, el padre ama al hijo, el padre ama al hijo, la madre ama al hijo. ¿Sí? ¿Cuántos padres hay? Uno los ama, pero ¿cuántos tienen hijos que cometen errores? Todos. Así como nosotros cuando fuimos hijos. Y de golpe los papás estamos para hacerles entender a los hijos sus errores, ¿sí o no? Nos guste o no nos guste, les guste a nuestros hijos o no les guste. Y si de golpe uno le dice, hijito, te equivocaste, te tenés que arrepentir, si lo que hiciste está mal, anda viejo. Se da media vuelta y se va. Yo te pregunto, ¿vos lo vas a perdonar? ¿Lo vas a perdonar? Yo no lo voy a perdonar hasta que no se arrepienta. Lo voy a seguir amando incondicionalmente, pero no lo voy a perdonar hasta que Él me pida perdón y hasta que Él se arrepienta. Ahora, leíamos recién que todo lo que quiere decir arrepentirse, con remordimiento, con contrición, va cambiando la manera de pensar, ¿sí? Cambiando la manera de actitud y cambiando la conducta. Si viene mi hijo y me dice, viejo, me arrepentí, se da media vuelta, se va y sigue haciendo lo mismo, ¿vos lo vas a perdonar? No, le vas a seguir diciendo que está equivocado hasta que no veas un cambio de actitud en él, y se lo vas a seguir remarcando y se lo vas a seguir diciendo hasta que no veas un cambio de actitud en él, porque para eso te puso Dios como papá. Y ese es nuestro Padre. Dios nos ama incondicionalmente. Si no nos hubiera amado, no hubiera muerto por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él además nos perdonó los pecados en la cruz. Pero para que yo acceda al perdón, tengo que arrepentirme. Y arrepentirme quiere decir, ¿sí?, compungirme, tener remordimiento, darme cuenta de que lo que hice estuvo re mal, ¿sí?, hacer un cambio de mente y también producir un cambio de conducta. Todo eso quiere decir arrepentirse. Porque yo puedo venir y pasar aquí adelante y llenar el piso de lágrimas, y luego voy y sigo haciendo lo mismo. Y no tengo un cambio de conducta. Y sigo pensando de la misma manera. O sea, me levanto de las rodillas, me seco las lágrimas y voy a la calle y sigo haciendo lo que hacía hasta ahora. Entonces la pregunta es, ¿me arrepentí? ¿Tuvo un cambio mi mente? ¿Me saqué el cassette? ¿Hubo un cambio de argumentos dentro mío? ¿Sí? Hubo un cambio de conductas. Entonces, si no pasa todo eso, es que no me arrepentí. ¿Me sigue queriendo, hermano? Por eso dice, os digo
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, lo que estaba diciendo Jesús, miren muchachos, acá no hay santos y pecadores, todos son pecadores. Todos son pecadores. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 3, 9 al 11. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice Pablo. No, hablando de los judíos. No, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, porque ya hemos dicho que tanto judíos como no judíos, o sea, gentiles, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. No hay ni siquiera un justo. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos justos hay? La Biblia dice. ¿Hay alguno que no necesite arrepentirse? Pregunto, ¿hay alguno que no necesite arrepentirse? ¿Conoces a alguna persona que no necesita arrepentirse? Claro, uno humanamente dice, pero si es tan bueno, ¿no? Sí, buena mandarina, ¿no? Romanos 3, 22 al 24, mire lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y mire lo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único justo es Jesucristo. Abajo de Jesucristo ningún justo hay. Desde Adán hasta el último hombre que nazca sobre la tierra, no hay un solo justo, dice la Biblia. Amén. Amén. Ahora, mire lo bueno que dice la palabra de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, todos son pecadores, dice Pablo, no hay un solo justo, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Nadie puede llegar a Dios por sus buenas obras, porque nadie es bueno, pero somos justificados gratuitamente. Ustedes se acuerdan que hubo años donde cierta iglesia, que no quiero nombrar, vendía la salvación. Y la gente la compraba con dinero. ¿Sí? Y trajeron ese invento del purgatorio, que yo lo busqué aquí en este libro, no existe. Ni pur, o sea, no, purgatorio no existe, pero pur tampoco. ¿No? ¿Y para qué fue ese invento? En el año 595, ¿para qué fue ese invento? Para poner esto de las bulas papales, ¿sí? Y esto del dinero, porque tenían que construir una gran iglesia. Y necesitaban dinero. Y apartaron a los hombres de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios, haciéndole creer al hombre que nosotros podemos ser salvos a través de las obras de justicia que nosotros podemos hacer. Pero la Biblia dice claramente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos pecadores y que nada de lo que podemos hacer humanamente nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Solamente la gracia de Dios por la sangre de Cristo, donde Él ocupó el lugar que yo merecía para que yo ya no sea condenado por mis pecados, porque Él fue condenado por mis pecados. Amén. Y Dios dijo, para mí está satisfecha mi justicia. El justo muriendo por los pecadores. Solamente Cristo puede perdonar tus pecados. Amén. Amén. Cristo estaba en la cruz perdonando a los hombres todos los pecados, no tomándoselos en cuenta, pero sin arrepentimiento no hay perdón. Ahora, sin un cambio de manera de pensar, sin un cambio de idea, sin convertirme, sin compungirme, sin sentir dolor por el pecado, tampoco hay arrepentimiento.
Sin cambio de conducta y de comportamiento tampoco hay arrepentimiento. El otro día leíamos en la carta de Santiago. Santiago le dice a la iglesia, ustedes dicen que son cristianos, bueno, muéstrenmelo a través de la conducta. Muéstrenmelo a través de la conducta. O sea, cómo sos con tu esposa, cómo sos con tus hijos, si pagás tus deudas o le debes a cada santo una vela, si vas de lugar en lugar y en todos lados dejas una deuda, tomás cosas prestadas y no las devolvés, cubrís todo con mentiras, cuando podés hacer algo malo y total nadie me ve, lo hago y me meto en el bolsillo cosas que no son mías. Sí, total, ¿quién se va a dar cuenta que a lo mejor estoy teniendo relaciones con otra mujer o con otro hombre? Si todos lo hacen. ¿Por qué yo no me voy también a gozar de la vida? ¿Por qué no me voy a tirar una cañita al aire? Pero la Biblia es muy clara. Si te arrepentiste, mostralo a través de el cambio en tu conducta. El cambio en tu conducta. Pablo dice, el que miente, no miente más. El que robe, no robe más. El que no trabajaba, trabaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si no hay un cambio de conducta, si no hay un arrepentimiento, no voy a poder acceder al perdón de Dios a través de lo que Dios hizo por mi vida. O sea, ya Dios hizo todo por mi vida. Ahora depende de mí. Sin arrepentimiento, sin un cambio de idea, sin un cambio de conducta, sin sentirme compungido, remordimiento por lo que hice, si por haber vivido lejos de Dios, tampoco hay nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, yo no puedo entrar al reino de Dios. Si yo no nazco de nuevo, yo no puedo entrar al reino de Dios. Miren, Jesús habló acerca del nuevo nacimiento. Ahora vamos a ir por un momento a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Encontraste? El cuarto evangelio de la vida, de la Biblia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Jesús habló acerca de nacer de nuevo. ¿De qué habló Jesús? De nacer de nuevo. Ahora vamos a explicar qué significa nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque Nicodemo era un hombre anciano. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces, ahora Jesús fue un poquito más allá todavía. Primero le dijo, si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Pero lo segundo que le dijo lo mató. Miren lo que dice. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dijo? ¿No puede qué? Entrar al reino de Dios. ¿No puede qué? Entrar al reino de Dios. ¿Cuál es la comisión para entrar al reino de Dios? Si no nazco de nuevo, ¿qué va a pasar? Claro, primero estaba todo bien, o sea, no podés ver el reino de Dios. Bueno, no pasa nada, lo veo, no lo veo, no pasa nada. Pero acá le dijo algo mucho más serio todavía, le levantó la vara a Jesús. Le dijo, si no naces de nuevo, no vas a poder
poder entrar al reino de Dios. Y le dijo, nacer del agua y del Espíritu. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, lo que estaba diciendo es, mirá que te lo digo yo, porque yo vine de arriba. Vos sos de acá abajo, pero yo no soy de acá abajo, le dijo Jesús, yo soy de arriba. Y te vine a advertir. Y a través de lo que habló con Nicodemo, Jesús nos vino a advertir a cada uno de nosotros que si no nacemos de nuevo, ¿qué va a pasar? Ahora, para nacer de nuevo, yo necesito arrepentirme. El primer paso para nacer de nuevo es arrepentirme, compungirme, lamentarme por mis pecados, sentir remordimiento por haber vivido a mi propia manera, cambiar mi manera de pensar y cambiar mi comportamiento. Todo eso significa arrepentirme. De otra manera no hay perdón y de otra manera no hay nuevo nacimiento. Ahora, ¿a qué se refirió Jesús con esto de nacer del agua y del Espíritu? Bueno, nacer del agua por el bautismo. ¿Sí? El bautismo, que la palabra bautismo quiere decir totalmente sumergido. ¿Qué quiere decir la palabra bautismo? Totalmente sumergido. O sea, no se trata de tirar unas gotitas en la cabeza. Tampoco se trata de hacerlo con alguien que no puede decidir por sí mismo. Nosotros bautizamos a partir de los 13 años, porque a los 13 años la persona ya tiene la capacidad para decidir qué quiere hacer con el resto de su vida. Pero un bebé no entiende nada. El bautismo es un acto de la voluntad. ¿Qué es el bautismo? Un acto de la voluntad. ¿Y por qué totalmente sumergido? ¿Por qué? Porque cuando la persona es sumergida en el agua, simbólicamente está muriendo a la vieja vida. Y cuando la persona sale del agua, está resucitando conforme a la semejanza de Cristo. Por eso es tan importante bautizarse, como lo dice la Biblia, totalmente sumergido. Pero no basta solamente eso, querido hermano. Y acá te quiero agregar algo más. Te quiero decir algo más. Cuando los hombres eran bautizados, en la Biblia, cuando los hombres eran bautizados, ¿sí? Lo primero que tenían que hacer antes de que los bautizaran era confesar públicamente sus pecados. ¿Qué tenían que hacer? Confesar públicamente sus pecados. O sea, primero que el bautismo era un acto público, no era a puertas cerradas. Era un acto que se hacía en los ríos, frente a un montón de gente, en lugares públicos. Y de golpe la persona decía, porque yo soy un asesino, porque yo maté a fulanito. O de golpe la persona dice, sí, porque yo engañé a mi esposa, adulteré, porque yo forniqué, porque yo robé, porque yo miré pornografía, porque yo violé a un menor. ¿Se imaginan? Eso es lo que primero tenían que hacer, si no, no los bautizaban. Antes de ser bautizados, tenían que hacer una confesión pública de sus pecados. Amén. Después de eso, recién después de eso, los bautizaban. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto al bautismo de Juan. En Mateo 3, 5 al 7 dice, salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué hacían? Confesaban sus pecados.
Y yo me imagino que lo harían llorando, lo harían con remordimiento, lo harían con vergüenza, porque todos se estaban enterando de todo lo que habían hecho en lugares que nadie los había visto. Pero saben que la Biblia dice que el que no se arrepienta, llegará el día que tendrá que pasar por el juicio de los vivos y de los muertos. Y ese día, todos los pecados de los que no se hayan arrepentido van a ser expuestos públicamente. Y la misma persona va a huir de la presencia de Dios avergonzada. Esto es lo que sucederá en el juicio final. Aquellos que nos arrepentimos no vamos a pasar por el juicio final. Amén. Pero los que no se arrepientan, porque han tenido vergüenza de confesar públicamente sus pecados van a ser expuestos públicamente, no solamente delante de la presencia de otras personas, sino delante de un Dios santo. Y dice la Biblia que ellos mismos van a huir de su presencia avergonzados, como que les van a pasar toda una película de su vida, de todo lo que hicieron cuando creían que nadie los estaba mirando, de todas sus mentiras, de todos sus robos, sus fornicaciones, su manera de pensar, su manera de creer la vida, sus argumentos. Pero en ese día va a ser tarde para los argumentos. Ese día ya va a ser tarde para seguir argumentando contra Dios. Por eso era tan importante, Jesús dijo, no vas a nacer de nuevo, ¿sí? Si no te arrepentís, y para nacer de nuevo tenés que nacer del agua y ¿de qué más? Del Espíritu. O sea, una vez que somos bautizados en agua, Dios derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Nosotros cuando bautizamos ponemos acá una pelopincho, ¿sí? Y bautizamos a la persona, como dice la Biblia, la sumergimos en el agua, luego sale del agua y muchas personas reciben el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. Y comienzan a hablar en nuevas lenguas. En ese momento. Del agua y del Espíritu. Amén. Entonces yo puedo nacer de nuevo y entonces yo soy ciudadano del reino de los cielos. Entonces puedo ver el reino de Dios y tengo la garantía de que voy a entrar al reino de los cielos. Volvemos a lo que dijo Jesús. Si no se arrepienten, todos ustedes van a perecer. Acá no hay buenos ni malos. Todos estamos en la misma condición. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no puedo ser perdonado y portarme bien por mí mismo. Soy perdonado únicamente por la gracia de Dios. Soy perdonado únicamente porque Cristo murió por mí y ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Él ocupó el lugar que mis pecados merecían y la justicia de Dios fue satisfecha por la sangre de Jesús y Él dijo, están todos perdonados. No hay culpa ni hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Y esto es gratuito. ¿Cómo es? Gratuito. No cuesta un centavo, querido hermano. No cuesta un solo centavo. Por eso leíamos que Pablo decía gratuitamente por la gracia de Dios. Se ve que algunos no lo leyeron ese versículo, lo arrancaron de la Biblia. Hay gente que les hace hacer pactos a los creyentes. ¿Sí? Y hablo de creyentes evangélicos. Hacen pacto con Dios, dale tanto dinero, ¿sí? Y es como que a Dios lo pudiéramos comprar con dinero. Esto es una mentira del infierno, querido hermano. A Dios no lo podemos comprar con dinero y Dios no necesita mi dinero porque de Él es el oro y la plata, Él es el dueño del mundo. Dios me quiere dar todo por su gracia y por su amor. No te dejes engañar. Soy perdonado gratuitamente. He sido justificado gratuitamente. Gratuitamente para mí, pero a Dios le costó la sangre de su Hijo.
Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo. Mire lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es tremendo, ¿no? Esto quiere decir que la salvación se puede perder. Esto quiere decir que eso que algunos dicen de que una vez salvo, siempre salvo, también es una mentira del infierno. La salvación se puede perder. Miren lo que dice Hebreos 10, 26 al 28. Porque si pecaremos voluntariamente, y está muy explícita la palabra, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, una vez que he recibido la salvación, una vez que me arrepentí, una vez que entré al reino de los cielos, yo mismo, con mis actos, puedo voluntariamente, sí, voluntariamente perder la salvación. No hablamos de pecar, porque todos pecamos. ¿Cuándo pecan? Todos pecamos, todos cometemos pecados, siempre. Pero la Biblia habla de pecar voluntariamente, ¿no? Y crear de ese pecado un hábito, ¿no? Y hacerlo, y ya es como que no me importa, y lo sigo haciendo, y lo hago constantemente. Y la Biblia dice y habla acerca del que practica el pecado, que es muy diferente a pecar. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Cuando el pecado se convierte en una práctica, tomó el dominio de mi persona y yo pierdo la salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Lo único que me queda es una horrenda expectación de juicio. Por eso dice: ocúpense de la salvación de ustedes con temor y temblor. La salvación es algo muy serio, querido hermano. Los judíos creían que eran salvos porque eran judíos. Los judíos creían que ellos tenían la salvación comprada solamente por ser judíos. Todos perecerán igualmente. O sea, ellos creían en una religión. ¿En qué creían? En una religión. Ellos creían que por ser religiosos eran salvos. Y así les pasa a muchos cristianos. Ellos dicen: no, yo soy evangélico pentecostal de la iglesia del pastor fulanito de tal. Como si eso les diera la ciudadanía del reino de los cielos. Pero la única manera de que seas realmente salvo es arrepintiéndote de tus pecados hasta que Cristo venga y manteniendo tu salvación. Otros dicen: no, porque yo soy católico, apostólico, romano. Mira, nadie va a entrar al cielo por la religión que practique. Vamos a entrar al cielo únicamente si en esta vida nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo y cada día vivimos en un constante arrepentimiento, en un constante lamentarnos de nuestras miserias, de nuestras faltas, errores y pecados, y pidiéndole constantemente a Dios perdón por todos los pecados que todos los días cometemos. Porque esto es un acto de todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de mi vida. Porque la Biblia dice: no hay hombre que viva y no peque. ¿Sí? Si no recibimos el perdón de Dios, si no nos arrepentimos, si no nacemos de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y no me sirve haberme arrepentido hace 10 años. No me sirve haber pasado al frente un día en la iglesia hace 20 años o el año pasado. Sí, no me sirve tampoco haberme arrepentido ayer. Yo tengo que vivir constantemente arrepentido de mis pecados. Porque todos los días pecamos. Porque todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por algo.
Y la Biblia es muy clara, 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, la Biblia dice en Hebreos 12:14, si seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También Jesús dice en Apocalipsis, alguno se cree ser santo, bueno, santifíquese todavía. Cuando yo digo, ya lo tengo, ya lo alcancé, ¿no? Es cuando me estoy equivocando, cuando me la creo, cuando creo que ya lo sé todo, que lo tengo todo, que todo lo puedo hacer de taquito porque todo lo conozco, me conozco la Biblia de pe a pa y sé toda la teología y entonces, bueno, ya puedo hacer la plancha. Sí, pero Jesús dice, ¿crees que sos santo? Mira, todavía seguís santificando. Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando se refiere a la muerte, habla de muerte eterna, de separación eterna de Dios. Dios está hablando del fuego y Dios está hablando del infierno. Amén. Amén. Dios nos ama y Dios quiere que estemos con Él siempre en su presencia. Tal es el amor de Dios que entregó lo más grande que Él tiene, que es su Hijo Jesucristo. Y Él entregó su vida en la cruz por nosotros, porque de tal manera nos amó que murió por nosotros. Y la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Y la voluntad de Dios expresada en su palabra es que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Ahora, Él respeta nuestra voluntad, Él respeta nuestras decisiones, pero lo que decidimos, lo que pensamos, nuestros argumentos, nuestra manera de ver la vida, lo que creemos o dejamos de creer, tiene un impacto no solamente en nuestra vida presente y terrenal, sino en nuestro futuro eterno. Lo que decido hoy, lo que pienso hoy, si tengo o no tengo un cambio de conducta hoy, eso impactará en mi vida eterna por los siglos de los siglos. Por eso necesito el arrepentimiento constante, el remordimiento por mis pecados, por mis transgresiones, un cambio constante, diario, permanente de idea, compungirme, dolerme por mis miserias, humillarme delante de Dios. Eso es lo que me lleva a la vida eterna. No que soy salvo porque soy religioso, no creer que soy salvo porque me porto bien y porque soy bueno, porque la Biblia dice claramente que no hay uno solo bueno. Eso es justamente religión. Creer que voy a entrar al cielo por la religión que practico. Y esto es lo que más almas echa en el infierno. La gente que tiene cauterizada su conciencia porque practica una religión. Porque acalla su conciencia haciendo ritos, asistiendo una vez cada tanto a un lugar religioso y poniéndose a cuentas con Dios y luego sigue la vida de la manera que se le ocurre. No merecemos el cielo por nuestros actos, merecemos el cielo porque Cristo murió por nuestros pecados. Por eso yo te pido que nos pongamos de pie. ¿Por qué no cerramos los ojos por un momento? Hoy Dios te pregunta, ¿crees que mereces el cielo porque sos bueno? ¿O realmente crees que mereces el cielo porque Cristo murió por tus pecados? ¿Crees que podrás entrar al cielo porque te portás bien? ¿O crees que vas a entrar al cielo porque Cristo murió por tu vida y en tu lugar? ¿Tenés pecados ocultos de los cuales te avergonzás?
cosas que solamente vos sabés y solamente Dios sabe. ¿Venís a la iglesia para callar tu conciencia o realmente venís para humillarte delante de Dios y pedirle perdón y arrepentirte por tus pecados? ¿Realmente sabés que Dios te ama tanto que entregó su vida para que ya no sigas sufriendo, para que no sigas arrastrándote, para que no sigas viviendo una vida miserable? Por eso Dios murió y derramó su Espíritu Santo dentro tuyo para darte la victoria sobre toda tentación, la victoria sobre toda miseria, la victoria sobre todo pecado. Jesús está dentro tuyo y está dentro mío para que no caigamos en tentación. Y si hemos caído en tentación, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nos humillamos, si le pedimos perdón, Él nos perdona. Si nos arrepentimos, si sentimos remordimiento, si nos compungimos de corazón, con un cambio total y absoluto de manera de pensar y también de conducta, accedemos a algo gratuito, que es el perdón de Dios. Algo que no podemos comprar con sacrificios humanos, con caminatas, con flagelos, porque Dios ya pagó el precio. Dios pagó el precio más grande, más alto, más sublime, que jamás nadie pudo haber pagado, que Dios muriera en una cruz, siendo santo, el santo por los pecadores. Y Él compró tu vida y mi vida, derramando su sangre hasta la muerte. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que confieses tus pecados. Porque el que dice que no ha pecado, lo que está diciendo es que Dios es un mentiroso. Porque todos pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había manera, no había religión, no había técnica, no había sacrificio humano, ni buen comportamiento que nos pudiera hacer entrar al reino de los cielos. Solamente naciendo de nuevo, solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero esto requiere de hacerlo todos los días. Todos los días. No justificarte delante de Dios ni de los hombres. No poner excusas, sino arrepentirte. Simplemente arrepentirte, pedirle perdón, humillarte. Porque Dios sabe que somos polvo de la tierra. Porque Dios sabe que somos malos. No le tenemos que tratar de convencer a Dios de que somos buenos, porque Él sabe que no somos buenos. Pero a veces nosotros no lo sabemos. Aún siendo salvos, aún siendo cristianos, seguimos siendo malos. Y todos los días ofendemos, lastimamos, herimos. Todos los días nos equivocamos, cometemos errores. Pero el día que yo digo que no he cometido pecado, estoy endureciendo mi corazón. Me estoy oponiendo a lo que dice la Biblia. Por eso constantemente tenemos que practicar la Santa Cena y volver a recibir comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso constantemente tenemos que volver a comer del cuerpo de Cristo y
y beber de su sangre para volver a tener comunión y vida eterna. Porque todos hemos pecado y porque todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que cambiar de manera de pensar. Todos tenemos que sacarnos esos argumentos de la cabeza que se levantan contra la verdad de Dios, contra lo que dice la Biblia. Y la palabra de Dios dice: hijo mío, no te fatigues de mi disciplina, porque yo a los que amo disciplino. Como el Padre disciplina al Hijo, así yo también te disciplino para corregirte. Y si nosotros cuando éramos hijos aceptamos la corrección de nuestros padres, dice Pablo, ¿cuánto más aceptaremos la disciplina de Dios que nos corrige para lo que es bueno, para que vivamos eternamente con Él? Si hay pecados en tu vida, no los ocultes. Si hay pecados, si hay cosas que te dominan y no podés dejar de hacerlas. Si el pecado ha tomado el control de tu vida, si hay áreas de tu vida que están en oscuridad, si pones tus ojos donde no tenés que ponerlos y no lo podés evitar, si tenés vicios que destruyen tu cuerpo y tu alma, si hay inmoralidad sexual en tu vida, si hay perversidad, si hay engaño, si sentís envidia, si sentís celos, que esos pecados dejen de ser ocultos. Yo prefiero avergonzarme delante de los hombres y no avergonzarme en el día final delante de Dios. Si hay cosas que te avergüenzan, pero que no podés dejar de hacer, si te sentís dominado por el pecado, y no lo podés evitar, yo pido por favor todos tengamos los ojos cerrados, nadie con los ojos abiertos, todos con los ojos cerrados, por favor, por favor. Si estás en esta condición, levanta tu mano ahí donde estás y no te avergüences, porque vergüenza es otra cosa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por los valientes que levantan la mano. Porque es un acto de valentía levantar la mano y reconocer que hay pecados que dominan tu vida. El Señor en esta noche te dice: yo no te condeno. El Señor en esta noche te dice: yo te amo. El Señor en esta noche te dice: yo te conozco. Pero ningún padre quiere ver a sus hijos atados en cadenas. Todo padre quiere que sus hijos sean libres. Y en esta noche vas a ser libre de ese pecado. En esta noche vas a ser libre de ese resentimiento que guardas en tu corazón. En esta noche vas a ser libre de ese odio que tenés por tantos años, que te enferma el cuerpo y el alma. Urra, manda, babacanda.
En esta noche vas a ser libre de esos pensamientos promiscuos, inmorales, que te tienen atado a la pornografía, a la inmoralidad sexual. Solamente arrepentirte, nada más, nada más. Es entre vos y Dios. No necesitas intermediarios. Es gratuito, no tenés que pagar nada. Solamente arrepentirte. Solamente confesar tu pecado. Solamente decirle a Dios: he pecado. He pecado, decíselo a Dios. Decíselo con tu boca. No hace falta que nadie te escuche. Decíselo con tu boca y decí el pecado que cometiste. Decir: estoy atado al resentimiento. Estoy atado al odio. Estoy atado a la amargura. Porque me violaron cuando fui chiquito. Estoy atado al rencor. Porque me ultrajaron, me menospreciaron. Me trataron de la peor manera. Pero arrepentite en esta noche, porque eso te está dañando. Urracanda, la basanda, eso te está dañando, eso te está matando interiormente. Confesá a Dios tu pecado de inmoralidad sexual, si la tenés. Decirle a Dios: he mirado pornografía, he mirado a otra mujer que no es mi mujer, he mirado a otro hombre que no es mi marido. Confesáselo a Dios, confesáselo a Dios. Es entre Dios y vos. Acá no hay confesionarios. Dios está aquí, Dios está en este lugar. No hay intermediarios. Abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Él está intercediendo por tu vida. Esta es la noche que vas a nacer de nuevo. Urramanda, la bacanda. Esta es la noche que el diablo se va a tener que ir de tu vida. Esta es la noche que comienza la victoria para vos. Porque ya no sos preso, ya no sos esclavo del pecado. Porque el que practica el pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado. Pero si esta noche lo confesás delante de Dios, Dios rompe las cadenas y te hace libre.